Hoy es Tisha B'Av y nuestros Jajamim mencionan 5 cosas que ocurrieron en este día. Pero vamos después a agregar otras cosas más. El primer punto, Het Amerraglim. En el año 1300, antes de la era común, en el desierto los judíos aceptaron el informe calumnioso de los 10 exploradores. Lloraron y se quejaron a Dios por haberlos sacado de Egipto. También sugirieron que Akadosh Baruj Hu no sería capaz de ayudarlos a conquistar la tierra de Israel y derrotar los pueblos paganos que la habitaban. O sea que el pecado tuvo varias facetas graves. Hashem decretó que todos aquellos mayores de 20 años no entrarían en la tierra prometida. Por el contrario, iban a deambular en el desierto durante 40 años hasta morir. La noche que los Yehudim lloraron y se quejaron a Hashem sin razón, porque Hashem había estado con ellos todo el tiempo y tenía todo el poder para hacerlos entrar, demostrando su falta de agradecimiento y su falta de emuná. Esa noche fue un Tisha B'Av. O sea, estamos viendo las 5 cosas que pasaron en el 9 de Av. La primera, se decretó que no íbamos a entrar en la tierra de Israel. Segundo, esa generación, la que se había salido de Egipto. Jurban Abayit Rishon, la destrucción del primer templo, en el año 586, antes de la era común, en los tiempos del rey Tzidkiyahu, el 10 de Tebet, los babilonios capturaron la ciudad de Jerusalén. El asedio se mantuvo durante 2 años y medio. Los Yehudim no tenían provisiones, alimentos o madera. Miles de personas murieron de hambre o de brotes epidémicos. El 9 de Tamuz, los babilonios destruyeron el muro que protegía la ciudad. Saquearon, mataron y destruyeron a todo judío que se cruzara en el camino. Aún así, el Bet HaMikdash se mantuvo en funcionamiento hasta el día 17 de Tamuz, cuando por primera vez desde los días del Éxodo se suspendió el sacrificio diario, el Korban HaTamid. El 7 de Av, los babilonios entraron en el Bet HaMikdash y lo profanaron. El 9 de Av, cerca de la puesta del sol, los babilonios encendieron el fuego que incendió nuestro Bet HaMikdash. Durante esa noche y durante todo el día siguiente, decenas de miles de judíos fueron asesinados, esclavizados o exiliados al imperio babilónico. La historia de la destrucción de Jerusalén y su desolación se narra en lo que leemos hoy, Megillat Eja, que es un libro del Tanaj. Se acostumbra a leer a la noche y al medio y a la mañana. Tercer punto que sucedió, la destrucción del templo, Jurban Abayit Hasheni, la destrucción del segundo templo. En el año 68 de la era común, el 17 de Tamuz, los romanos rompieron los muros que protegían Jerusalén y después de un largo asedio invadieron la ciudad santa. Durante las siguientes 3 semanas saquearon la ciudad y destruyeron todo lo que vieron. En el 9 de Av, después de profanar el santuario, el general Tito, que luego fue emperador de Roma, destruyó y quemó nuestro segundo Bet HaMikdash. Más de 1 millón de judíos fueron asesinados. 97.000 judíos fueron capturados y llevados como esclavos a Roma. Los rabinos explicaron que los Yehudim podríamos haber triunfado, pero estábamos divididos, peleando entre nosotros mismos. Podíamos haber triunfado si no hubiera habido Sinat Hinam, odio entre hermanos, odio gratuito. Los Jajamim afirmaron que los romanos destruyeron un Bet HaMikdash que ya estaba destruido por dentro, indicando que cuando los Yehudim no estamos unidos, la presencia de Hashem no está con nosotros. Cuarto punto que sucedió, Nil Ketá Betar. En el año 135 de la era común, los judíos que habían sobrevivido a la destrucción del Bet HaMikdash nuevamente se rebelaron contra el imperio romano. Esta vez con la aprobación de grandes rabines y líderes judíos, entre ellos, muchos líderes judíos, entre ellos estaba
Rabí Akiva, el grande. La rebelión de Bar Kokhba fue aplastada por el emperador romano Adriano. La ciudad de Betar, los sefaradim la llamamos Biter. La última resistencia de los judíos contra los romanos fue capturada por el enemigo en Tisha B'Av. Cientos de miles de judíos, de acuerdo a la Gemara en Gitín, Adriano mató 4 millones de Yehudim. Fueron asesinados y sus cuerpos fueron dejados sin enterrar. Otra tragedia, la cuarta tragedia, era como que Betar era la luz de que podía construirse el tercer Bet HaMikdash, y ya habían conquistado Jerusalén, y era la esperanza. Otra vez un Jurban gigantesco. Los números que estamos hablando son gigantes. El primero dijimos, el segundo hablamos de 1 millón de Yehudim, ¿está bien? Ahora en Betar también se hablan de millones, según la Gemara 4 millones. Es tremendo, casi como en la Shoah. Y el quinto punto, Neherash Aejal. Alrededor del mismo periodo, también en un 9 de Av, el área más sagrada del templo y sus alrededores fue arada por el general romano Turnus Rufo. Lo que quedó en Jerusalén se convirtió en una ciudad pagana y pasó a llamarse Aelia Capitolina. El acceso a Jerusalén en ese entonces fue prohibido para los judíos. La manera de destruir una ciudad completamente y dejar sin rasgos era ararla. Y eso también fue un 9 de Av. Se decretaba que no íbamos a entrar en Israel, en el pecado de los espías. Se destruyó el primer templo, se destruyó el segundo templo, cayó Betar, la esperanza que teníamos, en el año ya 135, que podía ser, que pensaban hasta que Bar Kokhba iba a ser el Mashiach, pero al final, obvio que no fue. Y quinto punto, araron Jerusalén y sus alrededores. Y ahora, por esos 5 puntos se decretó Tisha B'Av, pero quiero mostrarles otras tragedias ocurridas en el 9 de Av. Primera, en el año 1096. La primera cruzada comenzó el 9 de Av de 1096, matando a 10.000 judíos en su primer mes y llevando a la destrucción de las comunidades judías de Francia y la costa del Rin. Aproximadamente 1.200.000 judíos fueron asesinados en las cruzadas. 1290 de la era común. Los judíos fueron expulsados de Inglaterra el 18 de julio de 1290, que era un 9 de Av. En el año 1492 de la era común, los judíos fuimos expulsados de España después de haber vivido allí por más de 6 siglos. El edicto de expulsión obligaba a los judíos a abandonar el país a finales de julio. Tisha B'Av caía ese año el 1 de agosto. Hay diferentes versiones acerca del número de judíos que vivían en España antes de la expulsión. Hay quienes mencionan que habían al menos 250.000 judíos en España, aunque el historiador español Juan de Mariana menciona que habían 800.000 judíos en España. Otras fuentes afirmaron que los judíos en España sumaban 600.000 almas. De acuerdo a esta última opinión, 200.000 judíos permanecieron allí como conversos. 200.000 fueron asesinados o murieron mientras huían de España y Portugal, y 200.000 lograron escapar y establecerse en Marruecos, Argel, Túnez, Turquía. Turquía fue la mayor colonia de refugiados españoles en los tiempos de la expulsión. También en Grecia, también en Egipto, Siria, Eretz Israel, en Tzfat y en Jerusalén, etc. Tiempos modernos. Otras cosas que acontecieron el 2 de agosto de 1941. El 9 de Av, el comandante de la SS, Heinrich Himmler, recibió formalmente la aprobación del partido nazi para la solución final. Como resultado, el Holocausto comenzó, durante el cual pereció casi 1/3 de la población judía del mundo. El 23 de julio de 1942, un año después, 9 de Av, también un 9 de Av, comenzó la deportación en masa de judíos
del gueto de Varsovia en camino a Treblinka. El 10 de Av, los siguientes eventos tuvieron lugar. Cosas que pasaron el 10 de Av. Ustedes saben que dicen que hay algunas costumbres que se acostumbran, que, por ejemplo, Shulchan Aruch trae de no comer carne hasta inclusive el 10 de Av. ¿Por qué? Porque dicen que el Beit HaMikdash se siguió incendiando el 9 hasta el 10 de Av. Pero, por eso le dice la costumbre de, o sea, ya de bañarse y lavar la ropa desde hoy, desde el 9, terminando el 9, el 10 a la noche, terminando Tisha B'Av, ya se puede. Pero él dice, pero el Rabbi Yosef Karo sostiene que la prohibición de comer carne sigue otro día más. Hay jajamín que dicen, bueno, pero solamente hasta mediodía. No sé, Raman, por ejemplo, no trae esto. Pero, ¿a qué quiero decir? Que hay cosas que pasaron también el 10 de Av. El centro comunitario judío Amia de Buenos Aires, Argentina, fue destruido con un coche bomba, matando a 85 personas e hiriendo a 300 el 18 de julio de 1994. También un 9 de Av. El plan de retirada unilateral de Israel, también conocido como el plan de desconexión desde Gaza, que ya causaron 2 guerras. Vemos que pasaron muchas cosas terribles, 9 de Av, 10 de Av, inclusive años después, inclusive después que fue decretado el 9 de Av. Las últimas que nombramos fue las cruzadas, judíos expulsados de Inglaterra, judíos expulsados de España, la solución final, la deportación en masa de Varsovia, el autobomba en Amia, en Argentina, y cuando salimos de Gush Katif. Besrat Hashem, que sepamos hacer teshuvá, sepamos que el odio gratuito es lo peor que puede haber, estemos unidos, y a Kadosh Baruj Hu nos mande el Mashiach.